Darnos también en la pata económica, porque ¿a cuánto nos fuimos? 1.375 el dólar. Más allá que hace una semana estaba barato y el país se iba al tacho con el dólar barato, y ahora está carísimo. Sí, y hay una esquizofrenia tremenda por un dólar que estaba en 1.200 y era carísimo, y ahora está en 1.350 y, digamos, mucha gente que está alarmada. Acá hay algo que es muy importante destacar, es que no hay factores monetarios que convaliden una suba del dólar, sí, y que estamos viendo un ajuste del tipo de cambio sin un traslado a precios. ¿Eso a qué se debe? Al orden monetario. El gobierno ejerce un fuerte control sobre la base monetaria, sobre la cantidad de pesos. Pero ¿ustedes creen que no va a caer en precios? Porque puede haber una... No va a impactar. Puede haber algún traslado, pero va a ser menor, justamente porque tenés un orden monetario muy fuerte. Pues sería, ¿Te puedo contar algo? Sería cambiar a Argentina, ¿no? Porque sube el dólar, sube todo, baja el dólar, para no mí baja la nada. noticia más importante del año es que haya habido, desde la salida del cepo, un ajuste del tipo de cambio sin traslado a precios, digamos. La inflación siguió bajando. Que lo pueda haber de este último ajuste, no lo sé, pero todo indica que si vos mantenés el orden monetario, si existiera un traslado va a ser muy bajo. Si vendo poco y aumento de vender menos. ¿Qué decía Carlos? Le cuento, yo hablé ayer con un dueño de un supermercado muy importante de la Argentina y me dijo, ni loco, aceptamos planillas de aumento porque no hay plata. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es perder ventas. Le hemos dicho a los proveedores, vamos a hacer un compás de espera. Esto es importante porque yo, que soy consumidor que va al supermercado y a los negocios de cercanía, hay mucha diferencia ya entre supermercados a favor, en precios más bajos, respecto a negocios de cercanías. Si vos vas a comprar las cosas que uno compra todos los días a un supermercado, en la verdulería, en el almacén o en la pollería cerca de tu casa está más caro. Lo que sucede es que cuando baja la inflación, los consumidores pueden volver a comparar precios. Cuando vos tenés una inflación descontrolada, como la que tenías en 2023... Sí, vos más o menos ves. Uno perdía la noción de los precios relativos. Ya no se sabía qué era caro y qué era barato. Simplemente se compraba porque se pensaba que al otro día iba a aumentar, que era lo que sucedía. Ahora el consumidor empieza a comparar y al mismo tiempo, como tiene un poco más de capacidad de consumo, empieza a comprar automóviles, electrodomésticos, están creciendo mucho las hipotecas. El ruido del dólar esta semana... No, el dólar existió, pero yo creo que es importante ver... El ruido existió, porque de golpe que te suba a 1.375, por más que digamos una cosa u otra... Sin duda, pero lo que hay que ver es, en el tema precios, cuánto va a afectar al consumidor, porque acá hay diversos niveles de consumidores. El consumidor que realmente define las elecciones es un consumidor bajo y humilde. Ese consumidor tiene dos ventajas. La primera, que aumentó fuertemente en estos 2 años la AUH. Sí, ¿no? Y la tarjeta de alimentos también. Claro. Entonces todo eso aumentó mucho y además le sacaron de encima los intermediarios a la gente. Entonces cuando vos empezás a inspeccionar por corte social las encuestas, ves que Milei es mucho más fuerte en los barrios humildes y en las villas que en la clase media. Carlos, si permitime agregar un dato importante. La inflación de alimentos fue muy inferior a la inflación general. En el mes de mayo, por ejemplo, el índice de salarios, que incluye salarios privados, salarios públicos y salarios informales, aumentó un 3%. La canasta básica de alimentos bajó un 0,4%. A junio, la inflación general fue el 39%. La canasta básica de alimentos fue un 28%. ¿Qué significa eso? Que el poder de compra del salario en términos de alimentos aumentó significativamente. Y eso beneficia principalmente a los que menos tienen, que destinan un porcentaje importante de su salario la clase media sí tenés un golpe. Le cuesta. Sí, pero lógico, porque es otro tipo de consumo. Por eso yo decía, esto hay que analizarlo por tipo de consumo. Exacto. Cuando vos subís a los sectores medios, estamos hablando de ir a cenar afuera, de hacer un viaje. Todo eso se ha bajado, sin perjuicio. La prepaga y el colegio privado, ese que ha subido más que la 8 de cada 10 argentinos han hecho recortes. Yo lo digo porque también hay una guerra, ¿viste?, de consultores y cada uno lo lleva. Algunos, pero lo que pasa es que hay que creen que esto es Calcuta y otro es Suiza. Y no es ni Calcuta ni Suiza. El índice de inflación de la clase media independiente, que paga salud privada y educación privada, es mayor al de la clase baja. Que paga alimentos, paga transporte, el transporte también ha aumentado. Pero hay cosas que eran una obviedad que por íbamos ejemplo, a pagar algún día. Cuando no tiene buena educación pública, va a la parroquial. No va a una estructura de costo como los de la clase media, que pagamos educación privada,
pagamos obviamente muy fuerte o seguridad privada o todo privado. ¿Sabes qué dicen, Carlos, también? Y que plantean muchos, que también cambiaron los hábitos. Por eso yo creo que hay una guerra de encuestas y de trabajos de consumo que no son muy claros. Porque en algún momento con inflación la gente compraba y acopiaba. Hoy tal vez compra más lo del día o lo que puede, pero, ¿viste? Pero no es que vos compro 8 kilos de arroz porque se aumenta. Vos tenés una recuperación del salario real y cuando uno mira los números, por ejemplo, el índice de actividad económica de Orlando Ferreres de junio te da un crecimiento del 7,4. Sí. El consumo en el primer trimestre estuvo en el máximo de la serie histórica. La gente tiene, por un lado, que hay cosas que están un poco más baratas, que hay una... O más estables, qué sé yo, que va si está, ¿viste? Exactamente, y ahorra para otro tipo de consumos. Y el ahorro privado, eso es muy importante, porque la plata que se deposita en ¿el banco qué hace? O se la presta al Estado o se la presta a los privados. Igual hay poco poder de ahorro. Y el Estado no Ojo. está tomando crédito en este momento por el superávit fiscal. Miren, quiero que compartamos esto, Carlos. Giacobbe sale a hacer una encuesta y uno con una palabra tiene que definir la emoción que siente en este momento. ¿Qué emoción le produce la situación de la Argentina? Miren lo que pasó. Esperanza, el más grande, el más amplio, sería un sentimiento positivo. El segundo es un sentimiento negativo, la tristeza. Y en tercer lugar, ¿qué nos aparece? María, la incertidumbre vendría a ser, ¿no? Después que tenemos angustia, preocupación, bronca, desinterés. Sí, pero esos tres temas yo creo que todos los vemos en el mundo que nos rodea. Ajá. Hay un sector de gente que tiene esperanza, otro que tiene tristeza, y la proporción que estamos viendo ahí, en ese cuadro que acaban ustedes de mostrar, es lo que yo veo en las encuestas a nivel electoral. Ajá. Es decir, Esperanza, que sería Milei, está ganándole a las dos oposiciones, porque ya, insisto con esto, no hay más una sola oposición, hay dos. Esas dos oposiciones están pensando en los que tienen tristeza y sobre todo este nuevo espacio en los que tienen incertidumbre. Porque esto es, por ejemplo, lo que pasa en las provincias productivas. Ajá. Estamos hablando, ¿cuál es el acuerdo? Santa Fe y Córdoba. Después de Buenos Aires, las dos grandes provincias productivas de la Argentina. Muy fuertes, muy fuertes. Esto también podría reflejarse, el tema de la incertidumbre o la tristeza, o digamos que esto va también creciendo, en el tema de la ausencia a la hora de ir a votar. Claro. Porque no hay algo una opción que realmente genere el apoyo firme o convencido, o bueno, hay un sector que dice sí, la esperanza, bueno, seguramente va a ir a votar. ¿Es desencanto no ir a votar? ¿O también es algo que se instaló en Argentina? Che, total, si no voy, pasa voy, nada. si no voy, no voy, no pasa nada. No, pero yo creo que hay un desencanto. Si hay que pagar una multa. Exacto, que aquellos que no están, que quizás apoyaron a Milei hace 2 años, ahora no sienten que lo quieren acompañar, pero no tienen una alternativa atractiva. Bueno, por eso aparece este grupo. Este grupo aparece pensando en eso, pensando en la incertidumbre, en la gente que votó a Milei y que no sabe si lo va a votar, porque cuando vos haces la repregunta, yo hablé con 2 consultores, en la repregunta terminan con Milei, porque claro, en Milei es lo único que les queda. En ese sentido, entonces, un poco el eslogan de la campaña que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires, que es libertad o kirchnerismo, que también lo van a trasladar a la provincia de Buenos Aires, le podría funcionar al oficialismo nacional. Le va a funcionar sobre todo en octubre, porque ahí va a aparecer un peronista. Acuérdense de este, es un tema muy importante que ustedes muchas veces desde afuera del peronismo no lo ven. El peronista le gusta votar peronista. Entonces, teniendo a Schiaretti en Córdoba y teniendo a Randazzo en provincia de Buenos Aires, el más afectado es el kirchnerismo, porque hay un sector de gente que dice, yo quiero votar mis colores, pero no los quiero votar a ustedes. Ajá. Y esto es lo que aparece en esta nueva fuerza política. Ojo, esto que es muy beneficioso para el gobierno en este 26 de octubre, puede construirse en el futuro una alternativa seria. Claro, porque puede ser un oponente duro yo creo para que la Milei en el 27. Tiene un problema que es, durante las últimas décadas, el Estado fracasó. Entonces, cuando a la gente le prometen que va a haber más Estado, o que va a haber Estado que funcione, o cualquier variante que contenga la palabra bastante Estado, el votante se aleja de eso. Claro. En especial los jóvenes, porque a los que son un poco más grandes, algunos recibieron salud pública o educación pública de relativa calidad. Los más jóvenes no conocen un Estado que les dé nada que les sirva. Sí, hay gente nueva. Les digo, mala salud, mala a la gente del management, a ver dónde estamos parados, porque también hay que dividir lo que va a pasar el 7 de septiembre el 26. Con lo que va a pasar en octubre. Quiero preguntar a los dos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, lo que sostuvo el ministro de Economía con el tan mentado efecto Cuca y el dólar a 1.380 ese día. A ver, Caputo.
Volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1.400, volvió a bajar a 1.100, y ahora, bueno, para muchos, ante no sé, el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto. Bueno, ¿hay efecto Cuca o no hay efecto Cuca? 100%. A ver, Argentina viene de décadas de violación sistemática de los derechos de propiedad. Tuviste desde defaults de deuda, confiscación de ahorros jubilatorios, confiscación de depósitos bancarios, expropiaciones, impuestos confiscatorios, todo lo que se te ocurra. Y obviamente el mercado lo que quiere ver es que haya una consolidación electoral del modelo y del programa económico para estar seguros de que no vamos a volver para Carlos, atrás. ¿coincidís? Eso es lo que más temen los inversores. Ahí está la ¿Me curvita, permiten? mira, 1275, Sí, 500 puntos del riesgo país son riesgo historia argentina. Pero estamos en 700 y pico, Sí. ¿no? Más o menos. Voy a dar un ejemplo para que lo entienda la gente. Por favor. Supongamos que la señora es una señora que hace muy bien milanesas. Ajá. No Y es que, el caso, empieza, y que empieza a venderle milanesas. Supongámoslo. Empieza a venderle milanesas para el mediodía a los lugares donde ella conoce y trabaja. Ajá. Y le va bien. Y llega un momento que tiene que decidir si pone una empresita Claro. para fabricar y vender milanesas o se queda haciendo lo que es. La duda central es, ¿viene alguien que me va a robar el esfuerzo o mi esfuerzo me lo va a pagar realmente la gente? Exacto. Porque ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? Vos ponés una empresa, tomás un empleado, 2 empleados, 4 empleados, 5 empleados y aparece un abogado que le dice a uno de los empleados, mira, ese dedo que te lastimaste es un riesgo del trabajo, hagámosle juicio a tu patrón. O viene un sindicalista que le dice, vamos a hacerle un cierre a la señora de las milanesas, porque en lugar de comprar la carne en la carnicería del amigo del sindicato, compra la carne donde les resulta más barato. Le complicamos la Entonces, vida. esto es el riesgo del que estamos hablando. El riesgo que la gente siente, que el inversor de afuera, ni te digo, yo conté acá, hace 2 meses fui a una conferencia en Estados Unidos, 21 ejecutivos de hedge funds, de operadores de Wall Street e inversores. Todos tenían la misma pregunta. ¿Vuelve Cristina, sí o no? Porque si no vuelve Cristina, invierto en la Argentina. Si no puede volver y robarme el trabajo. ¿Tan determinante? ¿Sí? Sí, total. Total, porque ¿sabés lo que pasa? Un tipo que viene acá a invertir, ya no estamos hablando de milanesas. Pero Cristina está presa, ¿viste? Por eso No la importa, pero después de la ella pandemia. tiene ella tiene la Después de la lapicera, experiencia de ella Juntos va a por el decidir Cambio. los candidatos. Mire, ustedes lo van a ver, yo lo vengo diciendo. ¿Ella define Y los candidatos? Ustedes lo Ahora van a después ver, háganme acordar, pregunte ustedes lo van Grabois, a ver, ustedes lo van a ver. El 17 de agosto cierran las listas y ustedes van a ver cómo Cristina en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires Define. pone su tropa, Bueno. pone la cámpora. El mercado siempre le pide un poco más a Argentina, especialmente después de la experiencia de Juntos por el Cambio, que prometió un cambio y no sucedió. no lo hizo. Entonces ahora lo que te está pidiendo es un poquito más. Le dice al gobierno, demostrame en las elecciones de medio término que tenés un apoyo sustancial a las reformas. Y hay cosas muy importantes de la elección. Por ejemplo, haciendo una elección más o menos buena, el gobierno va a tener ¿Buena qué? capacidad... ¿40? ¿O es muy buena 40? Para defender el veto, un veto en la Cámara de Diputados de forma automática. Ajá. Hablando Va a de tener veto, tenemos el de capacidad- mañana también, porque mañana se define lo del veto. Ya está publicado. Mañana debería salir, hoy a la medianoche, el problema no, digo, El paquete calendario, jubilados, discapacidad. Exactamente, es que el miércoles hay una sesión especial pedida por el peronismo con apoyo de aliados, con un temario bastante incómodo para el gobierno. Son 12 proyectos, algunos de los cuales son bastante importantes en términos fiscales, sobre todo los que impulsan este grupo de gobernadores, entre los cuales está la coparticipación de los ATN. En realidad la coparticipación no, sería que según % discrecional de los ATN, que corresponde a la masa coparticipable, empiece a distribuirse no de forma discrecional, sino a través del índice de la coparticipación. Pero Es decir, mañana- plata para los ¿Puedo gobernadores. explicar esto un instante? Porque Sí, es muy sí, complejo. claro, Y después vamos al de mañana, porque primero tenemos el veto de las jubilaciones y el veto Claro, de Quiero, la discapacidad. quiero explicar lo que son los ATNs un instante nada más, porque sí. si no, no se entiende. El Estado Nacional recauda los impuestos y Claro. los coparticipa a las provincias con una ley de coparticipación. Claro. Claro. En mi opinión debiera ser al revés. Debieran cobrar las provincias y coparticipar en la nación como hace Estados Unidos, pero claro. es un tema que no me Sí, aceptaron sí, sí. allá en la Constituyente del 94. Pero con este tema
que hoy tenemos, queda para el gobierno nacional una masa de auxilio discrecional a las provincias. Lo que quieren los gobernadores es, dámela ahora. Lo que pasa es que esa masa no se está coparticipando, no se está gastando. La está reteniendo el gobierno nacional. Lo que está haciendo es ahorrarla. Entonces lo que dice Milei es, ustedes me quieren romper el equilibrio fiscal. ¿Qué dice este nuevo grupo? Nosotros estamos en el medio. No queremos romper el equilibrio fiscal, pero queremos que nos den más plata. Y queremos arreglar rutas. En realidad, esto es imposible. Esto es como estar parcialmente embarazada. Ajá. No es posible lo que están planteando los gobernadores, porque eso desequilibra la economía y habría ahí sí más inflación. Bueno, hablando, porque habría pero mucho en la práctica, efectivo. las provincias, cada vez que tienen más recursos, gastan más. La coparticipación en julio creció del 10%. Ingresos brutos sigue aumentando. Y cuando vos ves el empleo público provincial, está descontrolado. Es que no hay otro tipo de Pasa empleo. que estos gobernadores también defienden el equilibrio fiscal. No Dicen tienen un discurso. Bueno, no tiene un discurso como quizás el kirchnerismo, que está más a favor de aumentar el pero gasto. defienden el equilibrio fiscal aumentando ingresos brutos. Y acá lo importante es que lo que gasta el Estado se financia con impuestos, con deuda, con emisión. Bueno, entonces, si vos tenés equilibrio fiscal aumentando impuestos, estás jodiendo al sector privado. Exacto. Por eso, y le seguís cobrando por impuestos. eso yo digo que la elección es el proyecto que los argentinos votaron, que hoy está gobernando, o los dos proyectos del pasado. Son dos proyectos distintos. El kirchnerismo dice mucho Estado y los gobernadores dicen bastante Estado. Ajá. Pero no es verdad que están en el equilibrio fiscal, porque cada una de las medidas que se están tomando afecta al equilibrio fiscal. Es una estrategia pensando en esa palabra tercera, incertidumbre. Incertidumbre. La gente dice, quiero más. Bueno, yo te lo voy a dar. Por eso, si alguien desgrana lo que aumentó a los jubilados el gobernador de Córdoba, se da cuenta que es mucho menos de lo que él dice. Claro, pero bueno, lo vendió bien. De jubilaciones Exactamente. ¿Cuánto? Impacta sobre el 2% de los jubilados en Córdoba. Es un universo chico. Exacto. Quiero que prestemos atención a lo que mañana cae, porque lo que hablamos mañana es el veto al aumento de las jubilaciones, el aumento al tema de discapacidad, el tema Bahía Blanca. ¿Milei tiene los números? ¿Ustedes creen que tiene los números para mañana? Está fino. Yo creo con la información que tengo a esta hora que lo puede conseguir. Necesita un tercio de los presentes, que no es lo mismo que de la totalidad del cuerpo, y eso es lo que le habilita el ajedrez que están jugando ahora sus operadores parlamentarios, que lo que buscan es, a través de ausencias, sobre todo, alcanzar el número mágico, que sería alrededor de 80. Lo que calcula el gobierno, tenemos por ahí una placa, no sé si podemos compartirla, si no lo contamos. Ahí está. Bueno, eso es genérico. Hay 257 diputados. Para actualizar quienes no lo tienen presente, 86. Considerando ese número, se necesitan 86 para esa minoría de bloqueo, para ese tercio. Las ausencias pueden ser favorables para Milei, justamente porque si hay menos cantidad de diputados, vos con menos legisladores o con menos bancas llegás al tercio. ¿Cuál es la calculadora de Milei? Sí, en la histórica habían sido 85 héroes, claro. ¿no? La que había sido la anterior, que era el veto al aumento... Los que fueron a comer asados a Olivos. Los que fueron a Olivos. Para ir despidiéndolo, ¿cree que están los héroes, supuestamente los de Milei, o está complicado eso? No, yo creo que para el siguiente veto que va a haber, que no es este... No es este, hay otro. El veto más complicado, lo que más le afecta al gobierno es el tema de los ATN. Ajá. Es una cifra absolutamente Es lo que viene el insoportable. miércoles, que plantea Robertino. Claro, después de eso habrá que ver el otro veto, otra vez. Ahora, para este veto, yo creo que lo que está avanzando mucho es lo que dice Robertino, es decir, conseguir culos y no conseguir manos, se dice en el Parlamento. Es decir, que se vayan, porque si se sientan se van a sentir obligados a votar como el gobierno no quiere. Última, porque la última vez que hablamos, me decía Carlos que veía números auspiciosos para el gobierno para octubre. Hay que ver qué pasa en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es casi un país dentro de otro. Una breve opinión de septiembre y octubre. Yo creo que en septiembre el gobierno tiene que hacer más en tercera sección para levantar el conocimiento de Bodarenko. Porque hoy Bodarenko está muy atrás de la vicegobernadora, que es la candidata del oficialismo. No hay un importante candidato de la tercera fuerza, es un radical. Poner un radical en la tercera es imposible. Entonces, ahí tienen que levantar a Bodarenko. En la primera está muy cómodo. ¿Valenzuela? Muy cómodo porque además ahí está creciendo, sí.
el tercero en discordia, que es Zamora, que tiene enfrente nada menos que a la mujer de Massa, su archienemiga. Claro, ahí está Valenzuela, Está linda la disputa en la primera sección. Claro, está Cato Podis, pero lo importante es la que está atrás de Cato Podis, que es la mujer de Massa. Y en el interior de la provincia yo creo que la Libertad Avanza tiene ventaja, salvo en la cuarta sección electoral, donde hay muchos intendentes radicales que se metieron en este tercer proyecto. Claro. Pero en todo caso, mi opinión es una elección de septiembre bastante pareja y un octubre con una ventaja para el gobierno de arriba, el gobierno nacional, de arriba del 12% sobre los candidatos kirchneristas. Algo muy corto, si se me permite, me interesa como una repregunta es, ¿cuánto cree que puede impactar en la elección de septiembre las candidaturas de octubre? Que las conocemos el 17 de agosto y se solapa la campaña. Cuando se den vuelta esas cartas. Mucho. Porque en el peronismo es una incógnita hasta ahora, por ejemplo. Mucho, porque ahí aparecen dos problemas. Una interna feroz entre Grabois y Massa. Claro. Massa es muy importante porque es el más débil de lo que llamo el trío Melodías, ¿no? Del gobernador y Máximo, pero es el más hábil en encontrar la forma de urdir una trama para defender el conjunto. Pero además, acuérdense de lo que les dije, va a aparecer un candidato peronista para octubre en la tercera fuerza. Esto puede ser importante. Claro. Sin perjuicio de lo cual, si yo fuera un estratega del gobierno, le diría, levántenlo a Bodarenko, porque Bodarenko es muy interesante, le permite al gobierno nacional discutir seguridad en lugar de discutir otros temas. Pero levántenlo, que mediatícenlo, porque la verdad que no lo conoce nadie, no lo ve nadie, pero mira, yo conozco a todos los productores de todos los canales, incluidos los tuyos. Todos están trabajando tratando de traerte a Bodarenko, ¿eh? Sí, pero se rompen los pibes. Bueno, no quiso, bueno. Bueno, pero ahora empieza la campaña, yo tengo entendido que la semana que viene va a subir el perfil y que va a haber un acto con él, con ministros nacionales, con Bullrich, etcétera. Bueno, es que lo tenés que... Mucha gente no lo conoce, lo tenés que mediatizar, tenés que discutir seguridad. Y el tema de las testimoniales, que es una estafa a la gente. Me parece que ahí va a haber un debate fuerte. Hay que tener en cuenta que quizás esta especie de guardado Bondarenko tiene que ver con el tema de la denuncia que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero eso no anduvo. De esta conspiración policial, ¿no? Pero igual, yo creo, Rucauf, ¿usted no cree que lo afectó un poco esa candidatura? Yo creo que lo afectó emocionalmente, pero lo levantó como alternativa. Claro. Y además, el gobierno de la provincia, con una inmensa torpeza del ministro de Seguridad, ha ofendido a la bonaerense. Ha ofendido a la bonaerense. Y es la misma fuerza que el gobernador decidió que vaya a cuidar las urnas, custodiar el comicio y custodiar las actas. ¿Qué necesidad? Y bueno, a veces uno tiene el problema de su propia torpeza. Gracias, Carlos, por venir. Al contrario. Un gusto grande. Carlos Rucauf, cada vez que lo invitamos vienen semanas brutales, así que prontito lo vamos a tener acá. Bueno, económicamente, ¿cómo arranca la semana? Seguimos con el 1.375, preocupación con el tema dólar. A ver, yo creo que... Ya viene Diego Valenzuela, Gracias, Carlos. La volatilidad que tuvo estos días va a ir mermando, principalmente por lo que comentaba anteriormente, que no hay factores monetarios que convaliden una suba del dólar. Vos tenés un banco central que está capitalizado. Tenés todas las fuentes de emisión cerradas porque hay superávit fiscal y cuasi fiscal. Mañana viene la plata del fondo, chicos, los 2.000. Sí, pero lo importante acá es que tenés un buen nivel de reservas y tenés pocos pesos, porque hay un fuerte control de la base monetaria en función de la demanda de dinero. Claro. Entonces, el nivel de reservas en función de la cantidad de pesos que tenés es el adecuado y van a seguir ingresando fondos de multilaterales para reforzar las reservas. Recordemos que Argentina tuvo un paquete total de 42.000 millones de dólares. Son 20.000 del fondo, 10.000 del BID, 12.000 del Banco Mundial. Sí, bueno, pero los del BID y el Banco Mundial no son para... No, eso ingresa a las arcas del Banco Central. Sí. Y el gobierno, digamos, sigue haciendo los pagos de deuda sin tocar esos fondos. Bueno, ya ves